Buenas tardes, mi nombre es Miguel Aguilera, soy participante del grupo número 10 del Diplomado de Competencias Pedagógicas para Profesionales No Docentes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la contabilidad, algunos conceptos básicos, y quiero hacer un gran énfasis en la teoría del cargo y del abono, ya que a través de mi experiencia he podido ver que mientras se puedan conocer la naturaleza y cuándo se debe cargar y abonar una cuenta, entonces la contabilidad va a estar muy bien estructurada y el margen de error, por supuesto, va a ser menor. Entonces, muy bien, la contabilidad es una técnica o una herramienta en la cual se llevan todos los registros y anotaciones de cada una de las transacciones y operaciones de una empresa. ¿Ok? En nuestro código de comercio se exige que se lleve la contabilidad en el libro diario, donde, como su nombre lo indica, se llevan anotaciones de operaciones diarias. En el libro de inventario y balance se llevan cada uno de los estados financieros, los balances al cierre del año y el inventario en el cual se cerró en el periodo determinado. ¿Ok? Entonces, la contabilidad se alimenta de cuentas y su manera más gráfica de expresarla es por medio de la cuenta T. La cuenta T tiene dos partes. La parte izquierda, que es conocida como debe, y la derecha, que es conocida como haber. En la parte, cada vez que hablemos, de cargar, nos vamos a referir a las anotaciones que se hacen en la columna izquierda de la cuenta T o en el debe. Todas las anotaciones que se hagan en la columna izquierda o en el lado izquierdo se va a conocer como cargo o débito, y las anotaciones que se hagan en el lado derecho se van a conocer como abonos o créditos. Muy bien. Entendiendo esto, entonces, existen en la contabilidad dos tipos de cuentas: las cuentas reales y las cuentas nominales. Las cuentas reales son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Las cuentas nominales son las cuentas de ingresos y egresos. Las cuentas reales son las que forman el balance general o estado de situación financiera. Y las cuentas nominales son las que forman el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Estos puntos se explican muy bien en un video que estamos colgando en el aula Classroom, donde explicamos sobre la preparación y presentación de los estados financieros. Ahora bien, vamos a entender como activo todos estos bienes, derechos y posesiones que tiene una empresa, mientras que los pasivos son esos compromisos, deberes y deudas que tengo con terceros, bien sea proveedores o entes gubernamentales, incluso con empleados. También tenemos las cuentas de patrimonio, que son esas deudas y compromisos que tiene la empresa para con sus socios. ¿Ok? De aquí podemos mencionar la famosa ecuación que nos indica que activo es igual a la sumatoria de todos mis pasivos más mi patrimonio o capital. Muy bien. Entonces, continuamos con las cuentas nominales. No sin antes mencionar que las cuentas reales, ellas perduran en el tiempo. Siempre se van a mantener mientras la empresa esté funcionando. Mientras que las cuentas nominales, ellas tienen una duración igual al del año comercial de la empresa o el año contable. Estas son las cuentas que se cierran. También son conocidas como cuentas de resultados. Y las cuentas nominales se dividen en cuentas de ingresos
y egresos. En el caso de los ingresos, van a venir representados por las operaciones ordinarias de la empresa, por las ventas. Mientras que los egresos, aquí es importante prestar atención, ya que están conformados por costos y gastos, y no son lo mismo, porque los costos son esas erogaciones que influyen directamente en el proceso productivo de la empresa, mientras que los gastos son erogaciones también normales y necesarias, pero que no influyen en el proceso productivo o en la prestación de servicio de la empresa, como los gastos de nómina, los gastos de sueldo, los gastos de alquileres, los gastos de nómina que tengan que ver con administración, más no de ningún tipo de personal operativo, porque estos sí tienen que ver directamente con el proceso productivo, y esas nóminas serían costos. Un ejemplo de los costos o de las cuentas de costos serían las cuentas de compras, que son erogaciones que influyen directamente en el proceso productivo o en la prestación de servicios de una empresa. Muy bien. Entonces, teniendo ya claro cada una de estas especificaciones, podemos mencionar que los activos se cargan cuando aumentan y se abonan cuando disminuyen. Los pasivos se cargan cuando disminuyen y se abonan cuando aumentan. De la misma manera ocurre con las cuentas de patrimonio. Se cargan cuando disminuyen, se abonan cuando aumentan. No olvidemos que de estas cuentas construimos el balance general. Las cuentas de ingresos se cargan cuando disminuyen y se abonan cuando aumentan. Sin embargo, quiero acotar que en el caso de las cuentas nominales, como las cuentas de ingresos, su movimiento normal es que vaya por el haber. Es decir, las cuentas o los registros de venta siempre van a ver por el haber. Pueden ir por el debe cuando surja un error y sea necesario hacer un ajuste o reverso. También para hacer una corrección por un asiento duplicado. Pero del resto debería ir siempre por el haber. Así como las cuentas de egresos, que son los costos y gastos, siempre van por el debe. Es decir, se cargan cuando aumentan y se abonan cuando disminuyen. Estos últimos construyen el estado de ganancias y pérdidas, que son los estados financieros obligatorios exigidos, o algunos, porque son 4, exigidos en el Código de Comercio. Pero son los estados financieros principales. Uno me refleja el resultado del periodo o el rendimiento operativo, y el otro me refleja la situación financiera de la empresa durante un periodo determinado. Muy bien. Ahora, teniendo claro cuál es la naturaleza o el saldo de cada una de estas cuentas, quiero dar un ejemplo de cómo puede aplicarse la teoría del cargo y del abono. Teniendo claro que las cuentas de activos tienen saldo deudor o aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Si nos surge una operación de venta a crédito, esta por supuesto intervendría dos operaciones, una cuenta por cobrar y una cuenta de venta, o una cuenta real y una cuenta nominal en este caso. Mas no es algo que tiene que ser de manera obligatoria. Lo que sí es obligatorio es que cuando haya un cargo, tiene que haber un abono. Sin embargo, explicado de una mejor manera, vamos a hacer el asiento contable de un asiento de venta a crédito donde surge una cuenta por cobrar. Esta es la forma en que se expresa un libro diario.
o se representa un libro diario. Ahora, si yo hice una operación de venta a crédito, entonces quiere decir que hay alguien que me debe por la prestación de servicio o por el artículo que le vendí. Si no me debía, pero ahora me debe, quiere decir que entonces aumenta mi cuenta por cobrar. Y en vista de que esta es una cuenta de activo, entonces se carga. Entonces yo le cargaría a la cuenta por cobrar X monto y le abonaría a la cuenta de venta el monto correspondiente. La sumatoria de mis debes debe ser igual a la sumatoria del haber en todo asiento contable. Puedo tener 20 operaciones o 20 registros en el debe y una sola en el haber, pero la suma de ambas columnas en un asiento contable tiene que ser la misma. No puede haber un descuadre o una diferencia en el total de ambas columnas. Entonces, aquí se cumple el principio de cargo y del abono, donde todo cargo corresponde a un abono. Y así con cada una de las operaciones. Otro tipo de operación muy común es cuando le pago a un proveedor. Ahora, si le pago a un proveedor y le pago por medio de una transferencia, quiere decir que el saldo que tenía en mi banco disminuye. Entonces, si disminuye la cuenta de banco, que es una cuenta de activo, entonces tendría que abonarle al activo, porque los activos se abonan cuando disminuye. Mientras que los pasivos se cargan también cuando disminuyen. Porque si estoy pagando algo que debo, quiere decir que si debía 100.000 y ya no lo debo porque lo voy a pagar, entonces disminuye mi deuda. Y sería cuenta por pagar contra banco. Cuenta por pagar por el debe porque disminuye el pasivo, contra banco porque disminuye el banco, que es mi cuenta de activo. ¿Ok? Hasta acá podemos ver el cumplimiento de la teoría del cargo y del abono. De igual manera, no olvidemos que pueden haber muchas cuentas de un lado y solamente una del otro, pero siempre tienen que cuadrar ambas columnas. Muy bien, muchas gracias.